Ahí ve. Faltaría agrandarlo y listo. Bueno, chicos, hoy vamos a ver la segunda parte, que es radiografía de tórax patológica. Vamos a empezar hablando de crecimiento de la aurícula izquierda, cómo vemos el crecimiento de cada parte del corazón en la placa tanto de perfil como en la placa de frente. Esta es una placa de tórax de frente donde vamos a ver frente a un crecimiento de la aurícula izquierda un aumento del ángulo interbronquial, el doble contorno del lado derecho y el cuarto aórtico. Siguiendo los bordes que habíamos visto en la primera clase, vamos a agregar al botón aórtico, al de la arteria pulmonar, el cuarto átrio. Bueno, son gráficos que yo les voy a ir mostrando y vamos a ir viendo digamos, el gráfico, aplicarlo en la placa de tórax, ya sea de frente o perfil, para ir viendo cómo van modificando las estructuras su posición. En la vista lateral lo que vamos a ver es un aumento del tamaño de la silueta y un desplazamiento del esófago hacia la parte lateral y posterior. Las causas de crecimiento de la aurícula izquierda pueden ser la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, el mixoma y la comunicación interventricular. Estas son dos placas representativas de una estenosis mitral, donde vamos a ver el cuarto arco, como habíamos dicho en la placa anterior, y el desplazamiento del esófago, obviamente que es una placa con contraste que se desplaza hacia la parte posterior y a veces se puede sobreponer a la columna vertebral. El crecimiento de la aurícula derecha, en la vista anteroposterior, lo que vamos a ver es un aumento del índice cardiotorácico a expensas del borde derecho, y en la vista lateral vamos a ver un aumento también de la sombra cardíaca, tanto a expensa anterior como posterior. Esto vendría a ser la parte, bueno, anterior, donde vemos en esta parte, y acá la parte posterior, que se ve en la radiografía de perfil, la columna y cómo se van las estructuras se sobreponen una con otra. El crecimiento de la aurícula derecha se puede deber a hipertensión arteriopulmonar, insuficiencia tricúspide, algunas patologías congénitas y las cardiomiopatías. Esta es una placa de un crecimiento de la aurícula derecha, donde vemos a expensa aumento del índice cardiotorácico a expensa del borde derecho. El crecimiento del ventrículo izquierdo en una vista anteroposterior lo que produce es un aumento del índice cardiotorácico a expensa del borde izquierdo y un desplazamiento de la punta cardíaca hacia abajo, hacia atrás y hacia la izquierda. Esto es algo característico y que lo diferencia del crecimiento ventricular izquierdo. Perdón, que me quedó el perro de este lado, perdón, ahí lo saqué. Bueno, el crecimiento del ventrículo izquierdo en la vista lateral se ve a expensa de un crecimiento cardíaco posterior e inferior, y lo que es más importante, que no es tan fácil de ver en una placa sinceramente, pero que lo caracteriza, es el aumento de la distancia que hay entre la vena cava inferior y el borde posterior del ventrículo izquierdo, que va a ser mayor a 1,5 centímetros. Esta es una placa de tórax donde vemos un crecimiento del ventrículo izquierdo y vemos que el ápex se va hacia abajo a la izquierda con aumento del índice cardiotorácico. Bueno, en el crecimiento del ventrículo derecho, en la vista anteroposterior, produce primero el aumento del índice cardiotorácico a expensa del borde izquierdo y a diferencia del ventrículo izquierdo, la elevación de la punta cardíaca. En la placa de frente vamos a ver cómo el borde se redondea y el ápex del corazón se eleva. El crecimiento ventricular derecho en la placa de perfil vemos el desplazamiento posterior del esófago y la ocupación de la parte anterior del espacio retroesternal. Crece tanto en el índice cardiotorácico, aumenta tanto anterior como posterior. Dentro de las patologías vasculares, bueno, la aorta torácica lo que tenemos que evaluar son las anomalías de la posición, la dilatación, la estenosis, las calcificaciones y las prominencias. En la elongación de la aorta, en una vista anteroposterior, lo que vamos a ver
es que hay una prominencia del borde derecho y después la prominencia que nos da del callado aórtico y la incurvación, se incurva la aorta en su trayecto descendente. En la vista lateral produce una prominencia hacia la parte anterior, ocupación del espacio retroesternal y la superposición de la aorta sobre la columna vertebral. Esta es una placa que demuestra, bueno, la dilatación de la aorta torácica con la prominencia del callado aórtico y la prominencia del arco derecho por dilatación aórtica. En esto podemos observar la superposición del esófago sobre la columna y la prominencia de la aorta en el espacio retroesternal anterior. El aneurisma aórtico, bueno, tenemos una vista anteroposterior donde vamos a ver de acuerdo a donde esté la localización del aneurisma, va a dar distintas imágenes en la placa. En el aneurisma de aorta ascendente vemos la prominencia en la parte anterior y si no, más, digamos, al nivel del punto 2 y del punto 3, el aneurisma de aorta descendente. En la vista lateral, el aneurisma de aorta descendente lo vamos a ubicar acá, en el espacio retroesternal, y el aneurisma de aorta descendente lo vamos a ver con el desplazamiento de la aorta sobre la columna vertebral. Esta es una placa donde, bueno, nos ve dos groseros aneurismas de aorta. Ojalá todas las placas de los pacientes que nos lleguen con aneurisma sean así, la realidad que la mayoría no, pero bueno, estas dos imágenes demuestran el aneurisma de la aorta descendente. La disección torácica, tenemos que ver, hay otros signos también indirectos de disección, como son el derrame pleural, el derrame pericárdico, la consolidación parenclipantosa, cambios evolutivos, y también podemos tener, a pesar de estar disecada la aorta, una placa de tórax normal. Este es el signo más típico, que es el del doble contorno, donde vemos las dos paredes. Bueno, y en el pericardio vamos a ver derrame pericardio, quistes, tumores y calcificación. El derrame pericárdico, la imagen típica es la imagen en botellón, con aumento del índice cardiotorácico y el borramiento de los contornos cardíacos que habíamos descrito en la placa de tórax normal. Las calcificaciones en la pericarditis, bueno, estas son dos placas, una placa de tórax de perfil y una placa de tórax de frente, donde podemos observar el pericardio calcificado, que es esas líneas más blancas que vemos. Los tumores pericárdicos son bastante raros y obviamente no es el método más, digamos, no es el método de elección para verlo, siempre lo vamos a ver en una tomografía, pero bueno, esto es una imagen con un tumor pericárdico bastante importante, donde, como lo indica la flechita. Los campos pulmonares y su vasculatura, bueno, vamos a evaluar la hipertensión venocapilar, el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar. El patrón de vascularización pulmonar normal tiene una distribución simétrica, siempre es más abundante y de mayor calibre a nivel de las bases, y el ilio izquierdo siempre está más alto que el derecho. En los campos pulmonares, bueno, esta es la placa donde podemos ver el hilio izquierdo que está más elevado que el hilio derecho, la distribución de la vasculatura simétrica y que siempre es más abundante a nivel de las bases que a nivel de la parte apical. Cuando tenemos un patrón de vasculatura pulmonar aumentado, la distribución se hace simétrica y el calibre de los vasos es mayor que el de los bronquios. Y nos daría esta imagen. En la hipertensión arterial pulmonar vemos una dilatación auriculoventricular, digamos, cuando uno tiene hipertensión arterial pulmonar, lo que vamos a ver es que las arterias pulmonares se dilatan, aumentan su tamaño y eso hace que uno pueda visualizar en la placa de tórax los ilios prominentes con una disminución de las arterias periféricas pulmonares, como que aumentan la vasculatura a nivel iliar y disminuye a nivel de la periferia. Bueno, esto es una placa de tórax de frente donde evaluamos hipertensión arterial pulmonar. Y la otra parte que vamos a ver es el patrón de vascularización pulmonar en la hipertensión venocapilar, donde la distribución vascular en los ápices con vasos siempre son de mayor calibre, que duplican a los bronquios, y eso da la imagen en asta de ciervo, y la otra característica son las líneas de calor.
Las líneas de Keller son líneas cortas de 1 a 2 centímetros de longitud, que son perpendiculares a la pleura y paralelas entre ellas. Generalmente se ven los ángulos cuartofrénicos en una radiografía postero-anterior y se deben al engrosamiento de los septos interlobularios. Esta es una imagen ampliada donde vemos las líneas B de Keller, un poco más clara que en la imagen anterior. Bueno, acá está el aumento de las venas superiores, lo que habíamos dicho antes, que aumenta el diámetro y la vasculatura a nivel de los cilios y disminuye hacia la periferia. Y dentro de lo que es hipertensión venocapilar pulmonar tenemos 4 grados, primer grado, segundo grado, tercero y cuarto grado. En la hipertensión venocapilar del primer grado tenemos una presión venosa capilar que oscila entre 13 a 17 milímetros de mercurio, y lo que vamos a ver más que nada es la dilatación de los cilios y la cefalización del flujo. Mientras que en la hipertensión de grado 2, la presión venocapilar aumenta entre 18 y 22, los cilios ya se ven con los bordes más borrosos, ya hay derrame intersticial y el flujo es más predominante en los vértices. Bueno, acá hay una placa de una hipertensión venocapilar de grado 2 con lo que señala la flecha es un derrame entre las cisuras. En la hipertensión venocapilar de grado 3, la presión venocapilar oscila entre 22 a 25, vemos que los cilios están aún más empastados, empiezan a verse las líneas de Keller y comienza a ver lo que se llama más el edema alveolar. En la hipertensión de grado 4, con presiones venocapilar de 25, tenemos un edema alveolar generalizado, la típica imagen de ilios en ala de mariposa y los exudados algodonosos. Cuando esa presión venocapilar es mayor a 30, ya tenemos el edema alveolar y un poco la placa típica del edema agudo de pulmón que recibimos en la unidad coronaria, con los ilios en ala de mariposa y los exudados algodonosos. Bueno, en el tromboembolismo pulmonar podemos ver desde placas sin ninguna alteración, desde imágenes con infarto de pulmón, amputación vascular y oligoemia pulmonar. Bueno, acá es una placa donde muestra la oligoemia, como sabemos en el pulmón afectado lo que vamos a ver radiológicamente con mayor transferencia en el área hipoperfundida, porque aquel paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, bueno, una de las características es que ese área uno deja de ver la vasculatura del sector. Acá podemos ver una que no es común de observar en la placa de tórax, la amputación de la arteria pulmonar. Y esta es una imagen acá en la base pulmonar, bien típica en forma de triángulo, con el vértice hacia la parte interna y la base hacia la parte externa. Acá está un poquito más clara, la misma imagen, con características del infarto pulmonar. Bueno, el derrame pleural, como todos sabemos, es la acumulación de líquidos de acuerdo al volumen que se acumule va a ser los grados. Lo voy a explicar un poquitito mejor en hemotórax, que la clasificación y de acuerdo a qué grado de hemotórax o derrame pleural tenga, cuál va a ser la conducta que tenemos que evaluar para tomar. El neumotórax es la presencia de aire libre en el espacio pleural, como todos sabemos, con consecuente colapso del parénquima pulmonar, y se lo puede clasificar en traumático, espontáneo y iatrogénico. Bueno, este es un grafiquito donde se ve el neumotórax con el colapso del pulmón, y esta es una placa de tórax con un pulmón normal, y acá vemos el pulmón colapsado y lo que se tendría a hacer el neumotórax. Para evaluar un neumotórax tenemos que pedir una proyección estándar, una placa de tórax estándar en posición posterior-anterior, en bipedestanción y en inspiración forzada. ¿Qué es lo que podemos observar en la placa de tórax? Es el borramiento de los ángulos postdiafragmáticos, la elevación del hemidiafragma comprometido y la opacidad parcial o completa del hemitórax de acuerdo al grado de neumotórax que tengamos. A los neumotórax se lo puede dividir en 4 grados. Grado 1, que es vamos a ver el borde del pulmón visible entre la línea hemiclavicular y la pared. El de grado 2, cuando vemos el borde pulmonar visible entre la proximidad de la línea hemiclavicular.
El de grado 3 es el colapso pulmonar ya completo, y el de grado 4 cuando agrega signos de hipertensión endotoráxica, como son el desplazamiento mediastinal hacia el lado opuesto, el descenso del diafragma y el ensanchamiento de los espacios intercostales. La clasificación radiológica, que ahora ya por ahí no se usa tanto, pero también se la puede clasificar en parcial o completa, y sobre todo decíamos que teníamos un neumotórax pequeño cuando había menos de 3 centímetros del ápice o menos de 2 centímetros de la pared. Si ya era mayor a 3 centímetros este espacio que veíamos, o más de 2, decíamos que era un neumotórax grande. Bueno, acá hay una placa donde vemos el colapso pulmonar con el neumotórax. Esta es otra donde, bueno, vemos un neumotórax derecho y atrogénico posterior a la colocación de esto que está acá doblado, de una vía central. Y esta es una RX de tórax ampliada, donde podemos ver mejor esta línea pleural que se observa, que es la visceral blanca, con la ausencia de vasculatura pulmonar en la zona de la línea pleural. Vani, ¿puedes poner la anterior un ratito? ¿Esta? La anterior. A ver esa. ¿Esa? Sí, no la ve, quería verla. Ahí es el colapso de ahí. Sí, no, zarpado. Sí. Más o menos como lo que hacemos nosotros de vez en cuando. No. Bueno, para relajarme un poco, más yo que ustedes. Bueno, el neumotórax se define a la presencia de sangre en la cavidad pleural. La caída de un 5% del hematocrito es suficiente para dar la apariencia hemática al líquido pleural, y después algo que nosotros no los hacemos, pero el diagnóstico del hemotórax se establece cuando el hematocrito del líquido pleural, el que uno drena, corresponde a un valor del 50% del hematocrito que tiene el paciente en sangre periférica. El hemotórax puede estar traumático, no traumático, espontáneo y iatrogénico. La clasificación, está bueno el dibujito, también se lo clasifica en 3 grados. El grado 1 es cuando se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior. El de grado 2 cuando se encuentra entre el segundo y el cuarto arco costal anterior, y el de grado 3 cuando está por encima del segundo arco costal. Y de acuerdo al grado de hemotórax que tenga el paciente, va a ser la conducta terapéutica que uno va a tomar. En el grado 1 solamente colocar un tubo pleural, en el grado 2 vas a poner un drenaje torácico y eventualmente hacer una toracotomía de acuerdo a la evaluación clínica del paciente, los parámetros hemodinámicos y cómo está el paciente, y ya en el grado 3 es indicación siempre de toracotomía. Bueno, estas son, este vendría a ser de grado 1, un grado 2 y un grado 3. Estas son placas donde podemos ver distintos grados. Bueno, y eso, chicos. Cortito, rápido y al palo. Re bien, Vani. Sí. Ahí el grado 3 era la paciente que teníamos. Ahí pasa para atrás. Bravo. El grado 3, ¿la paciente cuál? Bravo. Bravo, que bueno, Sí, falleció, llama 3. pero tenía un neumotórax así, Sí. traumático. Bueno, Hago fuego. yo creo que les va a servir más de alguna forma cuando ustedes mismos observen las placas y ver las placas que esto, pero bueno, es lo que humildemente pude hacer. Ojalá las Re placas linda de tu. escritorio se vieran así todas. Sí, es verdad. Pero bueno. Bueno, chicos, Bueno, Vani, Gracias, muchas Vani. gracias. no, gracias a ustedes. Gracias, Un Vani. besito. Gracias, Chao. Vani. Chao, Chao. chao. Gracias, Vani.